Son las 8 de la mañana con 12. Son 8 de la mañana con 12. Todo el mundo sabe que el señor Trump es una persona con una lengua muy afilada. Que Trump habla y mucho, que Trump es un tipo reactivo, que Trump es una persona que es tremendamente nacionalista. America First, siempre dijo. Y que Trump es una persona muy ligada al Partido Republicano, que es el partido de las armas, que es el partido de las guerras. Resulta que ha salido Vladimir Putin, que es, a mi juicio, el gobernante más poderoso del mundo y el más preparado para ejercer ese poder además. Porque Vladimir Putin ha sido número uno de la KGB, es una persona formada desde el punto de vista intelectual, militar, personal. Es un tipo que sabe lo que dice y cuando dice cosas normalmente las cumple. Ha salido a amenazar a Estados Unidos, porque yo lo tomo, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, como una amenaza. Cuando él presenta sus nuevos misiles y dice que estos misiles pueden burlar el escudo, ese es el que se hablaba de la época de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, esa Guerra de las Galaxias que impediría que un misil ruso destrozase Arizona o Chicago o Seattle o Los Ángeles o Nueva York. Lo que ha salido a decir Vladimir Putin es: yo puedo destrozar América, así lo he entendido yo, y Trump y la Casa Blanca prácticamente han callado. Hay una nueva tercera guerra fría. Te pido que lo expliques con paciencia y con salivita. En el día del nacimiento de Joseph Vissarionovich Douglasville Stalin y el día de la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miguel Ángel? Felipe, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo coincido plenamente contigo. Ha sido una amenaza porque Vladimir Putin además ha escogido un momento clave. Él ha pronunciado un discurso, el discurso anual ante la Asamblea Federal que reúne a todos los políticos del Kremlin en Rusia. Y lo ha hecho, además, mientras iba hablando durante las 2 horas con videos. Y en los videos ha mostrado como ejemplo de lo que significa el nuevo arsenal nuclear ruso, Florida. Perdón, falleció Stalin, falleció Stalin y también falleció Chávez, pero sí. Sí, y entonces, claro, ¿cómo no va a ser una amenaza que a la Casa Blanca la ha vuelto evidentemente en una situación de bastante perplejidad, tanto que inmediatamente, mientras tú y yo conversamos, desde el discurso que fue el 1 de marzo al día de hoy, ya van 3 pronunciamientos de la Casa Blanca. ¿Y qué ha dicho la Casa Blanca? Porque Trump es una... O sea, evidentemente Trump es el jefe de Estado norteamericano. Pero Trump no ha dicho nada en particular. Una cosa es que lo diga el vocero de la Casa Blanca y otra cosa es que hable Trump. Claro, lo que ha dicho la Casa Blanca, primero, estratégicamente minimizar. Dice que Rusia ya no es la potencia o la superpotencia que fue la Unión Soviética, eso para minimizar, y que en todo caso lo que se ha mostrado, Estados Unidos ya le había hecho un seguimiento y que no lo sorprende. Pero fíjate lo que acabamos de ver en los medios, y el discurso lo he escuchado completo de Vladimir Putin. Evidentemente el SMART es un tipo esencialmente superado de un arma nuclear que tiene características intercontinentales con traslado de ojivas que pueden penetrar incluso en espacios que los radares estadounidenses de antimisiles no podrían detectarlo. Es que lo que se dice es que esto sale a la estratosfera. Es decir, que no es que va intercontinentalmente hablando como nosotros lo entendemos. Lo voy a poner así en estos términos. Sobrepasa las nubes, sale del área terráquea e ingresa por el centro del corazón de Estados Unidos y puede caer en Idaho. Así es. Entonces, eso evidentemente pone en jaque, ahí está, pone en jaque a un Estados Unidos que, como sabemos, siempre ha osado decir a la comunidad internacional que ellos están por encima de todo. Recuerda, mira, tú hablabas de una tercera guerra fría. La Guerra Fría fue como característica esencial de las relaciones internacionales y del mundo bipolar, donde estaban Estados Unidos y la ex Unión Soviética
los dos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que se reparten la torta del planeta, la ideología capitalista y la ideología comunista, etcétera, pues empiezan a desarrollar un proceso de recelo, pues es una guerra fría, sin guerras, sin procesos bélicos como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ese recelo se expresa y se manifiesta por primera vez en la carrera espacial. Y los primeros en llegar a la Luna, al espacio, acuérdate, fueron los rusos. Los soviéticos con Yuri Gagarin cuando dan la vuelta al mundo. Hasta mandaron a una perra laica antes que los demás. Así es. Para demostrar que podían poner vida en la estratosfera. Y eso generó el primer acto pánico y de estrés de Estados Unidos. Exitosa. Al ver que los rusos, los soviéticos, estaban llegando primero que ellos a dar la vuelta al mundo. Era el cosmonauta Yuri Gagarin. Entonces, luego vino la llegada del hombre a la Luna con Estados Unidos de América y la supremacía estadounidense a la sazón con la decadencia de una Unión Soviética desde los tiempos de Nikita Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko y Gorbachev. Esa decadencia rusa, soviética, originó que Estados Unidos se encumbrara como la gran superpotencia y empezara a ningunear a Rusia, que para muchos se convirtió en ese momento en una suerte de potencia solamente regional. Pero ahora sí, desde el punto de vista industrial, quien hace de Rusia lo que es hoy, Stalin, con todo lo que la gente quiera. Claro. Paradójicamente, el hombre de acero. Después viene Khrushchev, que es el que inicia la Guerra Fría, con del otro lado, con el niño bonito de la política internacional, que era JFK. Y después viene Andropov, y después viene Chernenko. Konstantin Chernenko, pero todos tenían algo muy claro. Las armas en Rusia eran las armas y comienzan pues las historias de los MiGs y comienzan las historias de los misiles SAM y todo. A lo que voy yo es que Rusia es una potencia industrial tecnológicamente avanzadísima y Estados Unidos tiene un trauma. Desde las Torres Gemelas saben que ya son vulnerables. Entonces, si no pudieron con un árabe medio fanático que se llamaba Osama Bin Laden, que era un loquito de la calle para el común de ellos, porque así lo han vendido ellos como un fanático religioso fundamentalista, los americanos saben que Putin no es ningún loquito de la calle, que es un tipo estructurado y que es un tipo que puede hacer daño. Vámonos a la pausa para seguir hablando de la Tercera Guerra Fría. 8:20. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. La posibilidad de que Rusia ataque el continente americano, evidentemente sería la cierta posibilidad de la Tercera Guerra Mundial y del fin del mundo. Porque en este momento, en el ajedrez geopolítico mundial, Rusia y Estados Unidos se ven las caras en Siria. Se pueden ver las caras con el tema del chino loco de Corea del Norte, que lo han enfriado. Pero existe la posibilidad actual de que los MiGs o los Sukhois se crucen con los F-17, con los F-18, con los F-20, con el avión invisible americano. Esas cosas pasan y no nos enteramos, porque muchas veces, 10 años después, nos enteramos que han habido cruces de idas y vueltas en algún lugar en donde han estado a punto de matarse. Eso puede estar pasando ahora. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? ¿Por qué ha dicho lo que ha dicho Putin? Yo no creo que sea un fanfarrón. No. A ver, primero lo que estás diciendo, esto último. Lo que para nosotros en la vida diaria puede parecer, digamos, solamente en la fantasía televisiva de la Guerra de las Galaxias, es una realidad en el sistema internacional. Estados Unidos, la gran superpotencia militar y tecnológica, y Rusia, detrás de Estados Unidos siempre, evidentemente lo han ido marcando durante los últimos tiempos. Lo que acaba de salir tiene un doble propósito, tenemos que decirlo. El primero, el de inmediato, el coyuntural, es que en 2 semanas habrán elecciones en Rusia para elegir al nuevo presidente. Va a la reelección Vladimir Putin. Entonces, evidentemente, a un pueblo como el ruso, que maneja una coordenada histórica de rivalidad con Estados Unidos, eso evidentemente es un puntal desde el punto de vista electoral
que utiliza Vladimir Putin, y eso no se puede desconocer. Sin embargo, lo más importante para una Rusia que está cansada que Estados Unidos, de manera sistemática, pegado a la Unión Europea también, la esté sancionando económicamente, y entonces, si fue Rusia quien ha salido mejor parado en el tablero del Medio Oriente al que te has referido, porque nadie puede negar que los resultados de empoderamiento de Bashar al-Assad en Siria se deben exclusivamente al aporte de la Fuerza Aérea Rusa. Lo hemos visto, lo estamos viendo estos días en Guta. Entonces, hay evidentemente un afán por el gobierno de Moscú de transmitirle a Estados Unidos un nuevo equilibrio en el sistema internacional, vis lo que estamos viendo en el asunto de armas. Con lo cual, Estados Unidos, que estaba concentrado en que los que tenían armas nucleares o cuyo propósito era acelerar ese crecimiento, tenía que neutralizarlo. Lo hizo con Irán y estaba detrás, como acabas de referir, de Corea del Norte. Pero resulta que ahora comprenderás que Rusia no es comparable ni a Irán ni a Corea del Norte, está en otro nivel. Ahora, se dice que claramente Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo. Cuando hemos leído informes de agencias internacionales con respecto a las armas, ellos tienen mucho más presupuesto, tienen mucho más presencia. ¿Es eso cierto? O sea, a ver, Rusia, recordemos, no tiene la cantidad de innovadores que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? En Rusia no está Google, no está Apple, no está Microsoft, no está Silicon Valley. Pero tiene un Estado, principalmente preocupado por tener supremacía tecnológica para el tema bélico. En Estados Unidos, las grandes empresas de armas son privadas. La McDonnell Douglas es hecha por privados. Los aviones que ustedes conocen, el Hércules era del famoso aviador, ¿cómo se llamaba aquí? Que el hombre más rico del mundo. Howard Hughes, claro. ¿Cierto? Y las empresas que hacen los Apaches, las empresas que hacen los tanques, los Abrahams, son empresas privadas. Es decir, la industria americana de la guerra, los helicópteros Bell, los mueven los privados, pero en Rusia no es eso. No es eso. En Rusia es el Estado que invierte en tecnología para la guerra. Exacto. Y qué bueno que lo digas, porque hay que entender a una Rusia después de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del año 1989 hacia adelante, una Rusia que hizo crisis en el tema económico. Pero como muy bien has referido, la preocupación sustantiva de los presidentes que han habido en Rusia desde ese momento ha sido mantener la cuota de poder militar regional y hasta volver a lograr el espacio que hoy están ganando. Cuando Rusia invade Crimea y la anexa a una sociedad rusa que aspiraba y esperaba que Crimea, la porción más nórdica de Ucrania, se lleve a esa sazón para materializar el poder ruso, no fue casual que lo hiciera por un acto de solamente inspiración. Había detrás ya una fortaleza militar rusa que hizo que en 24 horas fuera ocupada todo el territorio de Crimea y Estados Unidos no hiciera absolutamente nada, porque ya sabía Estados Unidos del potencial que estaba teniendo Rusia en ese momento. Cuando uno habla de la guerra de las galaxias, y hemos estado viendo imágenes en Exitosa Televisión que nos ven por ustedes por el canal 11 de Movistar, nos están viendo en vivo por el Twitter de Exitosa PE, en el YouTube de Exitosa, y nos están viendo además por el Facebook de Exitosa. Uno habla del misil tierra-tierra, pero también hay misiles aire-tierra, es decir, los que pueden llevar los famosos Sukhoi, claro, o los famosos Antonov. Nosotros tenemos Antonov de primera generación. Antonov es vamos a decir, el búfalo americano, el que tiene movimiento de grandes masas y de grandes volúmenes. Pero hoy en día las ojivas nucleares son mucho más chicos que las otras.
Se habla de que los Sukhoi, que son los bombarderos que también tenemos nosotros de primera generación, segunda generación, los Sukhoi, y podemos ver imágenes en pantalla de tanto de los Sukhoi como los MiG, estarían en capacidad de tener armas nucleares, lo cual le daría una fortaleza increíble a la aviación rusa, porque ya podrían moverse a cualquier lugar del mundo y podrían disparar a Estados Unidos, que es un país también ancho. Con 2 océanos. Con 2 océanos. Y Rusia, que es el país más grande del mundo junto con China, vamos a decir que es terrestremente más inexpugnable, pero el aire es a la hora de la hora en donde se libra la madre de todas las batallas. Así es. La armada rusa, que son los buques rusos, también podrían tener misiles nucleares, mar, tierra. Es decir, la guerra del día de hoy es una guerra muy compleja porque ya es una guerra de verdad a nivel global, de verdad a nivel mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra europea. Y primero es europea y después muy focalizada, muy centralizada, es una guerra en los alrededores de Japón, que es una isla chiquitita. O sea, Midway, Okinawa, ese es chiquititito, pues, hermano. Pero cuando uno habla de la guerra actual, sí es guerra mundial de verdad. ¿Cuáles serían los papeles de las otras potencias? ¿A quién tiene Rusia de su lado en una probable tercera guerra mundial? ¿A China? ¿A Corea? ¿Empatarían la fortaleza bélica ellos frente al mundo, frente a una probable coalición de OTAN? Fíjate, Philip, si hay algo que los rusos han venido cuidando es que el espacio geopolítico dinámico, geográfico y geopolítico dinámico que está alrededor de este inmenso país, que es el país más grande de la Tierra, como muy bien lo has dicho, evidentemente es que no haya ningún tipo de posicionamiento militar estadounidense. Lo acaba de decir muy claramente Vladimir Putin el día de ayer, antes de ayer. Es decir, por ejemplo, en la zona de los países bálticos, donde está Letonia, Lituania, Estonia, que han sido, como sabemos, parte de las repúblicas de la Unión Soviética. Lo que busca Rusia es que esos puntos centrales geopolíticos, donde normalmente debe tener radio de acción y preponderancia, no sean objeto de bases militares de Occidente, de Estados Unidos y de la OTAN. Y por supuesto, a la China jamás le podría disgustar y ver con malos ojos que una Rusia que comience a empoderarse y que puede constituir un bloque importante para los euroasiáticos, donde China y Rusia, como muy bien dices, es el paquete más importante de esa porción del planeta, evidentemente va a contar con una China que sigue siendo próspera económicamente, que mira con recelo todo lo que tenga que ver con estas situaciones de carácter tensional, pero que en algún momento tendrá que optar según la conveniencia geopolítica, que son los intereses del Estado. Lo mismo pasa con Corea del Norte, donde, como sabemos, ha mantenido una suerte de ligazón histórica importante con China, y si está pegado a Rusia, eso explica por qué hasta ahora no hemos visto que Rusia, que Moscú haya lanzado algún tipo de condena sobre el régimen de Pyongyang. 8:32 a.m, vámonos a la pausa. Quique, ¿te has preocupado o no? ¿O tú eres lo que dices? No, la tensión, que nunca va a haber tercera guerra mundial, que todo es amague. Como conversábamos hace poco en lo de Corea del Norte, sí teníamos, digamos, una idea de que esto no iba a pasar a mayores, pero en una tensión entre Rusia y Estados Unidos sí es preocupante. Claro. Es preocupante. Porque además hay muchos antecedentes históricos y bastantes intereses económicos, intereses militares. Regionalmente es complicado. Lo que tú quieras, pero Miguel Ángel nos va a responder luego de la pausa. ¿Por qué el mutis de una semana de Trump? Claro, eso es lo que más me preocupa, porque cuando pechaba el coreano, Trump inmediatamente le respondía. Le metía su sopapo al Claro. chino loco. Bashir al-Assad, que no me ve, papá, bombardea. Claro. ¿No? Si los rusos se metían al espacio aéreo de la OTAN, el tipo sacaba los aviones, ¡paz! Lo pechaba. Y Trump es así, ¿no? Pechador. Pero Trump
mira las declaraciones de Trump en la última semana. No ha dicho esta boca es mía, hermano. Calladito, ¿eh? Calladito, 8:33. Tú ya sabes que Etna es la batería 100% peruana que se vende en 18 países del mundo. Etna, la batería más exitosa de la historia del Perú, cumple 85 años. Etna, la energía que te conecta a cada tipo de vehículo, ya sea particular, taxista, transportista o un carro premium. Etna, sale de la fábrica tu motor, por eso dura más. Cómprale un peruano, cómprale el Perú. Etna, energía que te conecta. Exitosa. Amigo, chochera, hermano, hermana, tú que estás pensando en remodelar tu casa, tengo un datazo. Hipermercado Cerámico es la mejor opción. Son los capos de Selima y Trébol y tienen 27 tiendas por todo el Perú. Anda, corre y vuela a tu tienda más cercana. Búscanos en Facebook y aprovecha este mes. Puedes ganar vales de 500 soles para útiles escolares, ya lo sabes. Hipermercado Cerámico, tu socio con hiperbeneficios. Esta semana visita las tiendas de Comas y San Juan de Lurigancho y llévate un regalo sorpresa. Exitosa. Ya viene el Mundial y cualquier cantidad de partidos de preparación. La gente quiere billete para ir a Rusia o comprarse una tele. Habla, Puchungo. Ya ves, Philip, ahora te subes al carro. Mejor súbete a sportimba.com. ¿Sportimba? ¿Y cómo es eso, Puchungo? Recontra fácil, Zambito. Ingresas a sportimba.com, te registras usando el código promocional Rusia 2018 y te regalamos 30 soles para que apuestes y ganes. Además, tu primer depósito te lo duplicamos. Tan fácil, y así le puedo apostar a la U, Alianza, Cristal, a Libertadores, la Champions y a los partidos de la selección. Y también al Boys, Causa. Y a ti que te gusta la timba y el fútbol, ingresa a sportimba.com. Acá Armando me manda un Twitter y me dice, no, Trump y Putin son socios, Putin está en reelección, Trump lo está dejando ser. Cuando hubo Trump no pasó nada. No sé, ¿por qué se ha quedado callado Trump? ¿Por qué ni siquiera la OTAN ha emitido un pronunciamiento? Se ha quedado mudo Trump. Él personalmente no ha declarado nada al respecto ni trascendente desde hace una semana. Fíjate, Philip, a veces en el sistema internacional también creemos que se producen cosas que no se miran en su real y exacta dimensión. Exitosa. El discurso de Vladimir Putin ha sido una sorpresa completa para la Casa Blanca. Es decir, después de 10, 12 años que Rusia da a conocer su poderío militar con las armas que acabas tú de referir. Y eso le ha quitado el tablero de lo que Estados Unidos había tenido sobre el desarrollo nuclear de algunos países localizados, como ya te he referido. Entonces, un Donald Trump que se había mostrado al comienzo queriendo expresar la fuerza de Estados Unidos, sobre todo en el tema militar, tendrá que ahora redactar, moderar qué es lo que va a decir hacia adelante sobre una Rusia que ya empezó a hackear a Estados Unidos. En segundo lugar, no hay que olvidar el tema ruso dentro de Estados Unidos. Pareciera que para el propio Vladimir Putin es un activo para saber manejarlo en el frente interno de Estados Unidos, donde el propio presidente Donald Trump viene siendo objeto de sistemáticas manifestaciones de la oposición, de los demócratas, para buscar finalmente su caída. Hay que recordar que incluso en el propio Capitolio, en algún momento llegó a prosperar la tesis de un proceso para destituir al presidente Donald Trump, a la sazón de que en Estados Unidos, como sabemos, el sistema jurídico, político estadounidense valora mucho el concepto de la verdad. Y el tema de la trama rusa es un tema que sigue enquistado para Donald Trump, del cual no ha podido despegarse hasta el día de hoy. Los intereses económicos son los que a la hora de la hora normalmente impulsan las guerras. Ya sé que hay temas geopolíticos que son de complejidad, en donde tienen que ver soberanías, territorios, etnias y religiones. Sí lo sé.
Pero hoy en día también es cierto que el comercio mundial tiene mucho peso, que Rusia ya no es un país que sea tan aislado de los demás. ¿Cuáles son los intereses económicos de Rusia, fuera de Rusia? Porque nosotros hablamos siempre de los intereses de China para con América Latina, para con lo que le exporta a Estados Unidos, sea carros o sea ropa, ¿no es cierto? Y sabemos que los chinos han llenado el mundo de sus productos baratos y que la gente se queja de los chinos. Pero ¿cuáles son los intereses económicos de Rusia? La gente cree que Rusia solamente se mira al ombligo y que es como una autarquía, ¿no? No exporta petróleo, Rusia no tiene que conservar poder en oleoductos, Rusia no tiene ningún aliado en el Medio Oriente que le dé determinada tecnología, todo en Rusia es poder interno. No, pero por supuesto que no. Tú te has referido a dos de los elementos centrales que forman parte, que gravitan en el poder ruso en la zona euroasiática y también para Europa. El gran cordón umbilical que tiene Europa, la Unión Europea con Rusia, está determinado por el gas. Y es un gas que si el caño lo cierran los rusos, se acabó para Europa. Por eso es que en su momento, cuando comenzó a pasar el asunto del gas para Europa, lo primero que hizo Angela Merkel el día de ayer, como sabes, empoderada para un cuarto mandato, fue reunirse con Vladimir Putin. Entonces, vemos a una Rusia que actúa con el poder regional y medio planetario que tiene para crear una dinámica en espacios importantes donde tradicionalmente ha mantenido su radio de acción, para hacer saber que con el poder que tiene puede penetrar más y mejor los procesos internos con gas y petróleo y así equilibrar ¿qué cosa? Las sanciones que Estados Unidos le ha hecho en los últimos 24 meses, que ha bloqueado cuentas de hombres claves, de instituciones claves, de empresas claves, y con eso una Rusia medio asfixiada no podía seguir adelante. Entonces, esta manifestación también es el empoderamiento que Rusia quiere decirle a Estados Unidos que es capaz de maniobrar, doblegar, manipular e influenciar de tal manera que pueda lograr en su momento alcanzar ya una ratio de acción como la que actualmente tiene Estados Unidos con espacios clásicos como Latinoamérica, Europa o parte de África. También puede darse el caso que este señor Putin haya dicho lo que haya dicho porque ellos también tienen una industria de exportación, por eso hablaba del poder económico ruso. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos para con la naval una matriz que es italiana, por eso tenemos tantos buques hechos, los Lupo, los misiles mar-aire y mar-tierra Otto Melara, es la matriz, vamos a decir, italiana, para con la Marina de Guerra. Para con la aviación tenemos una particularidad, nosotros tenemos la matriz rusa, tenemos los MiG y tenemos los Sukhoi y tenemos los Antonov. Y tenemos misiles de asalto, los Kalashnikov y tal. Puede darse el caso que Rusia también está haciendo propaganda a su poderío industrial bélico para vender armas, con esto impulsa que el mundo que tiene matriz rusa compre más armas, porque a la hora son ellos el Estado que lo que va a hacer es vender su stock. Ellos no van a vender el último MiG de la última tecnología. Claro. Pero lo que pueden hacer ellos es vender los MiGs que tienen ellos en sus bases, que no son de última tecnología, pero servirían al Perú. Esa es una práctica que ha tenido siempre Rusia, Philip. Acuérdate, en los años 60, en los años 70, el Perú fue un comprador de armas rusas, soviéticas. Tanto fue eso lo que le costó, le bajaron el dedo luego a Juan Velasco Alvarado. Los rusos evidentemente potencian. A los rusos no le hace nada bien mirar, claro, es un aliado estratégico de Estados Unidos, Arabia Saudí, que a quien Estados Unidos le acaba de vender armas por $300 mil millones, así directamente, y entonces versus para un equilibrio, también quiere hacerlo en un espacio que es rentable en términos armamentísticos de venta de armas, como siempre lo va a hacer el Medio Oriente. La gente se pregunta siempre, ¿por qué el Medio Oriente siempre arde, siempre es conflictual?
porque es un espacio de rentabilidad militar para las superpotencias. Irán, Irak pueden comprar armas. Así es. O sea, ya sé que hay un embargo sobre Irak ahorita, y ellos ahorita en este momento no pueden comprar armas, pero así. No pueden comprar, así es. Hay un programa nuclear, un programa que Estados Unidos le ha impuesto con el Consejo de Seguridad más Alemania, pero evidentemente también está el otro mercado, que es el mercado negro, que es el mercado donde se hace el mayor número de procesos de venta de armas. Un día como hoy muere Stalin y muere también Chávez. ¿Cómo se alteraría el panorama geopolítico latinoamericano si a Rusia se le ocurre? Porque sabemos que tiene el apoyo Chávez de Rusia, de Irán y de China. ¿Ustedes imaginan lo que pasaría si ante una supuesta, una inminente invasión americana a Venezuela, Putin le dé armas? Claro, bueno, primero con lo que estamos en contra, porque Estados Unidos, por más potencia que sea, jamás puede penetrar. Mira, lo digo sobre todo... Pero se complica, ¿es una posibilidad o no? Es una posibilidad, Ahí está. por el equilibrio. Que quede picando, porque Claro que sabemos que cuando habla de armas, habla también de poder económico, de poder político, de presencia mundial. Y este tipo le puede dar armas si se le da la gana al chino loco y cambia la cuestión, porque el chino loco es una cosa con lo que dice, otra cosa con lo que puede tener. Si parte ya de la animadversión que Estados Unidos tiene con Venezuela, está porque el acercamiento de Hugo Chávez desde que llega al poder fue con los países que está refiriendo del Y Medio si Oriente. Trump y Putin llegan a un momento en que verbalmente alteran las cosas y pasan al terreno de los hechos, le voy a poner una cosa que podría alterar también la geopolítica de acá, de Sudamérica. Si a ellos se les ocurre venderle al Perú un misil de 1000 kilómetros. Así es. Es decir, así como le dice a Estados Unidos, oye, yo puedo llegar hasta Michigan, yo puedo llegar hasta Boston, el Perú le podría decir a Chile, yo puedo llegar hasta Santiago. Y ahí se arma el tole-tole, basta con una declaración. 8:48, ¿qué pasa si arma a Venezuela? ¿Qué pasa si nos arma a nosotros? 8:48, acá he dicho una cuestión por si acaso que termina siendo cierta para Francisco Tudela Van Bruegel. Para Pancho Tudela, lo que es el Waterloo de Fujimori es cuando le compra las armas a Bielorrusia. No le compra a Rusia, le compra a Bielorrusia, que era una escisión del Estado ruso. Y ahí el Departamento de Estado norteamericano dice a este Montesino y a este Chinito, me lo saco ya. Porque si siguen haciendo eso, me van a fregar mi patio trasero. Como a Velasco. Ya te dejé Teresa. Pausa, regresamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Y qué tanto puede afectar estas declaraciones explosivas de Vladimir Putin? Ya regresó. Exitosa. Hablamos de armas rusas. Entonces, Vladimir Putin se jacta de que tiene la super tecnología para vulnerar el escudo aéreo americano, pero las armas rusas son mucho más que eso. Son poder. Cuando Rusia nos vende armas, nos da también poder. Recordemos cómo es que cierra, le gusta o no le gusta a la gente, esto es historia, la frontera con Ecuador y el Perú. La frontera con Ecuador se cierra cuando Fujimori con Camet deciden girar un chequecito y seguramente plata en cash a Bielorrusia. Entonces, cuando traen los MiGs, ¿no es cierto? Y llegan los MiGs en una operación complicadísima que tiene que ver con Brasil, con Angola, con Bielorrusia, llegan los MiGs, los arman, los ponen a volar. Y le decimos claramente a Yamil Maguad, mire hermanito, tú sigues con esto y te quedas sin petróleo porque te sacamos el chichirimico. En Realpolitik, ¿qué hace Yamil Maguad? Plancha con el Perú. Sin MiGs no había paz con Ecuador. ¿Ah? Y con los MiGs y con los Sukhoi que repotenciaron, que es otra parte de la historia, nosotros dejamos Ecuador en la era de la piedra. Porque los pozos ecuatorianos están ahí nomás de la cordillera del Cóndor, están a tiro de piedra, a tiro de misil. Entonces, ahora te la complico. ¿Qué pasa si este señor Putin dice, Estados Unidos, aquí estoy, y se le ocurre armar a Venezuela y quiere complicar la cosa en Sudamérica y dice, voy a armar a Perú? Y nos presta de gobierno a gobierno. Nos trae, pues, 80 MiGs y Sukhois. ¿Por qué? Porque Chile es aliado de Estados Unidos y el tipo quiere alborotar el gallinero. ¿Lo puede hacer? ¿Quién se lo impide? Totalmente. Además, la política exterior y la política internacional rusas de penetración en otros espacios geográficos
ha sido siempre una de las marcas más importantes en su desarrollo histórico. Yo traía a colación hace un instante el caso de cómo Juan Velasco Alvarado comienza a comprarle armas a la Unión Soviética, los famosos Sukhoi, acuérdate, no los aviones, y eso originó que Henry Kissinger y Estados Unidos le bajaran el dedo. Era el gobierno de Nixon. La matriz peruana en aviación hasta Velasco era los búfalos americanos Así para es. la movilización de grandes materiales, ¿no es cierto? Los cambia por los Antonov. Y además de comprar MiGs, comenzamos a comprar Sukhois. Sukhois. Y entonces, claro, Y entonces los tanques T-50. los T-50 y esta política, además la hemos visto con mucha evidencia cuando Exitosa. mandan los misiles hacia las costas de Cuba, que luego generó la gran tensión entre Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy, que es parte de la historia de las relaciones internacionales. Y entonces la respuesta es sí. ¿Y por qué te digo? No hay que olvidar, por ejemplo, que el próximo 19 de marzo comienza el proceso de alegatos entre Bolivia y Chile. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que es un asunto jurídico y que está muy bien que... Pero ese es- Bolivia es un aliado de Rusia en Sudamérica. Eso, es decir, Como lo es Venezuela. como la Venezuela, son actores visibles con los que Rusia ha mantenido y sigue manteniendo un cordón umbilical que ha sabido mantener su ratio de penetración en América del Sur. Y en segundo lugar, el proceso de judicialización boliviano-chilena, cuyo proceso comenzó con la puesta de la demanda de Evo Morales, demorará por lo menos unos 10 años. Son dos juicios en cuyo contexto puede haber resultados que tengan una implicancia. Ya no te hablo como hombre de derecho, sino como hombre de defensa. Trabajamos esto en las escuelas militares. Tenga que ver la performance de los actores colaterales. El Perú, que está fuera del proceso chileno-boliviano, tiene que pensar en lo que decíamos al comienzo, lo que tú también decías, la ratio de intereses. Cuando se miran intereses, entonces el Estado piensa objetivamente qué es lo más conveniente, mirando a un Chile que desde hace más de 12 años ha mantenido un armamentismo creciente, desmedido, impactando el proceso de paz en la región. El equilibrio, pues, que es la regla de todo sistema geopolítico internacional. Donde no hay equilibrio, entonces hay uno que domina. Y esos escenarios no pueden producirse en el cono sur, donde el Perú ha empezado a tener un reflote distinto a los años 80 y frente a un Chile que ha sabido mantener lo que le había dejado Pinochet. La gente, hay veces no entiende, ¿no? Yo te pido que se lo expliques. El lenguaje de las armas comienza como termina el lenguaje de la diplomacia. Pero durante el lenguaje de diplomacia se pone también encima de la mesa las armas. Siempre. Como le explicaba pues el tema pues de la famosa paz de Itamaraty. Cuando Fujimori le dice a Mahuad, o me firmas esto o te destrozo. O sea, los garantes dicen, acá va a haber un problema. Porque Chile, aliado de Ecuador, dice, Perú se hace de Ecuador. Perú podía invadir y nos llegamos a Guayaquil en 5 horas. ¿No es cierto? Y decía, un momentito, ¿y Perú con los pozos petroleros? Ni loco. Y dice, un momentito, Perú le sumas los pozos petroleros de Ecuador y la guerra es una posibilidad real, nos fregamos. Sí. Entonces, y ahora mismo estamos con el tema de Venezuela, ya sabemos que Maduro es un pata que es absolutamente orate, ¿no es cierto? Pero hay cosas que sí entiende. Entiende que si Estados Unidos lo quiere invadir, él se va a tener que defender. No estamos hablando de que el pata se va a decir, bueno, yo me quito. Bueno, qué bueno, Philip, que lo pongas en la mesa, porque en las clases en temas de diplomacia, yo siempre le digo a mis alumnos, en diplomacia, en política exterior, en derecho, cuando se negocia teniendo detrás fortaleza militar, fortaleza bélica, el resultado de la negociación siempre es positivo, mejor, porque tienes un empoderamiento. Cuando no lo tienes, entonces ahí viene el hecho mismo de que tengas que negociar en circunstancias de desventaja. Por eso es que países que no tienen un importante desarrollo armamentístico, en fase de negociación, en todos los términos, o sea, en económicos, sociales, culturales, siempre van a estar
en minusvaldía. Voy a dar un ejemplo clarísimo para que la gente lo entienda. Uno de los países más ricos del mundo, un país de los pocos países que se puede jactar de ser una autarquía, es decir, que puede vivir sin los demás, es Argentina. Y en la década de los 80, Argentina era un país mega rico, muy rico, y Inglaterra era un país venido a menos por el socialismo que lo había aplastado. Entra una señora que se llama Margaret Thatcher a Downing Street, y hay un paisito en Sudamérica se le pone salsa por unas islas que eran absolutamente irrelevantes desde el punto de vista económico, que eran las British Falkland Islands, las Islas Sandwich, unas islas chiquititas que no tienen oro, no tienen petróleo, no tienen nada. No tienen importancia alguna para Inglaterra. Inglaterra dice un momentito, este es el momento de que el mundo sepa quién soy yo. Sigo siendo un imperio, vienen y le sacan el alma a los argentinos y le dicen, o te quedas quieto o bombardeo Buenos Aires. Y eso ha pasado hace 30 años. Entonces los países muchas veces roncan en la vía de las armas ante cosas que parecen secundarias. Estados Unidos con Grenada, Estados Unidos con Panamá. Tú dirías, no, es que eso no puede pasar. No, sí puede pasar. Por esa razón, Philip, siempre hablando de las escuelas militares, yo no concibo que un oficial, que un alumno oficial me diga, no, doctor, ya no van a haber conflictos. Felizmente, hasta ahora no he tenido una experiencia en clase que alguien me diga que los temas de conflicto son cuestiones del pasado. Al contrario, el realismo político internacional, regional, bilateral, etcétera, nos dice que la posibilidad de conflicto es racionalmente, o sea, es algo kantiano que tenemos que siempre tenerlo como un acto, como una variable de posibilidad. No es que nadie lo quiere. Para eso recurrimos a mecanismos como, por ejemplo, irnos a la Corte de la Haya, que son mecanismos de solución pacífica de controversias. Pero los estados, cuando tienen orfandad en el tema del armamentismo, entonces ahí viene el gran problema. Yo no concibo, por ejemplo, los caviares, que dicen, no es posible que un estado como el peruano esté comprando armas, como se decía en el pasado inmediato, mientras hay niños que mueren de hambre. Eso es un ejemplo realmente burdo y pecaminoso, porque los estados tienen que preocuparse por los niños, para que estén bien. Pero si los estados no tienen un mecanismo de defensa mínimo, mira lo que digo, mínimo, entonces vienen las orfandades que estamos viendo ahora, donde se pone muy en tela de juicio, erradamente, el concepto de soberanía de los estados. Perdón, somos un país riquísimo. Tenemos oro, plata, cobre, zinc, molibdeno, estaño, gas. Tenemos petróleo en nuestras costas. Tenemos una riqueza acuífera inmensa, tenemos un mar riquísimo. Envidiable. Hay gente que realmente piensa que nosotros no tenemos nada que cuidar. Si es el caso, entonces Chile, ¿por qué compra armas? ¿Por qué Chile tiene el doble o triple de armas que Perú? Así es. Es una tripita de 10 millones de personas que no tienen nada de lo que nosotros tenemos prácticamente. Fíjate, tú me haces... Una vez hice una exposición a un grupo importante de generales y les dije, fíjense, miren el escenario del siglo XIX. Se hablaba del guano y del salitre y del triángulo de la controversia, donde estuvo Bolivia, Perú y Chile. Hoy hablemos del gas, del agua, la electricidad, la energía y de otro triángulo que no queremos, pero que el realismo político hace que los estados deben estar uniformemente preparados. Ojo con lo que dice Putin, ojo con lo que dice Trump en las próximas semanas. Vámonos a la pausa. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con los titulares de Judy Rodríguez, los nacionales, los internacionales, los provinciales, y con esta cuestión de la vacancia que sigue andando. Nuevo Perú la impulsa, el Frente Amplio la firma, el APRA lo va a firmar, Acción Popular lo va a firmar. Mañana decide el fujimorismo si la firma. ¿Hay firmas? ¿No hay firmas? PPK está acorralado, dice que este es un tema de rojos, ha salido en Canal del Estado a decir que las cosas, no, que el país va a ser un país inestable, pero la situación es que la vacancia va y que Barata va a volver a hablar ahora sí de él, y habla en abril. Él habla el 16 ante la Comisión Lavajato, que va a llevar a Susana de la Puente. Todo se le complica a PPK. 9:02, pausa, regresamos. Ya regresamos con